Nuestro texto es el mismo. Mateo capítulo 8, iniciamos la lectura en el versículo 5. Mateo 8, 5, en el nombre de Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Otra versión dice: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Meditamos en la palabra del Señor. Dijimos que este mensaje podría llamarse fe al límite, o podría llamarse la fe en la acción, la fe que impresiona. Jesús se maravilló de la fe de este centurión. Por eso le he llamado la fe que impresiona. Si el Señor fue impresionado por la fe, seguramente esa fe alcanzó el propósito que perseguía. Y lo que este centurión perseguía era que su criado, gravemente enfermo, a punto de morir, no muriera. Y la escritura termina en la pluma de Mateo diciendo: y el criado fue sanado en aquella misma hora. Esta fe que impresiona es la fe que tú y yo necesitamos para este momento. Habíamos hablado la semana pasada de la fe al límite. Así que hoy vamos a continuar con el otro aspecto, la fe que logra impresionar. Para ahorrar tiempo, vamos directamente a lo que queremos decir. La inclusividad de la fe. La fe que impresiona es inclusiva. Hoy en el mundo se habla mucho de esto, de inclusión. Pero si hay algo que es incluyente, es la fe. Este hombre era un centurión romano, no era judío, no conocía lo que conocían los judíos, ni practicaba las tradiciones, creencias y ceremonias judías. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, el centurión romano de Cesarea, en Jope, dice la Biblia que cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, comenzó su mensaje con estas palabras: vosotros sabéis
cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Así que este hombre estaba excluido. Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando este hombre dice lo que le toca el corazón de Jesús: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Tengo soldados. Y le digo a este: ve y va. Y le digo a este: ven y viene. Y también tengo trabajadores, tengo criados. Le digo a este criado: haga esto, lo hace. Jesús dijo: hay quienes son del pueblo, ya están incluidos, pero ellos mismos se excluyen. Y dice: vendrán muchos del oriente y del occidente. Vendrán chinos, que en esa época ya se sabía que existían. Vendrán de la India, vendrán de Japón, vendrán de Filipinas, vendrán del oriente más próximo, Irán, Irak, Mesopotamia. Pero también vendrán de occidente, vendrán de Roma, de la Galia, de la tierra teutona, de Iberia, de Bretaña. Vendrán y se sentarán con Abraham en la mesa. Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que la fe es accesible para todos, aún para aquellos que no saben nada de fe, aún para aquellos que nunca han escuchado. Sencillamente necesitan escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no excluye a nadie. La fe es incluyente. Este es el principio de la universalidad de la fe. La fe es para todo pueblo, toda tribu, toda lengua, toda nación. La fe es para el educado y para el iletrado. La fe es para el millonario como para el indigente. La fe está abierta a todo el mundo, y vendrán y se sentarán. En la tradición judía, según Isaías 25, en la eternidad habrá un gran banquete. Dice que se hará banquete de gruesos tuétanos y que allí estará Abraham. Recuerde que en el rico y Lázaro, el rico miró desde los tormentos al seno de Abraham, porque allá estaba Lázaro, y dijo: Padre Abraham. Y dijo el Señor: algunos que deberían ser incluidos no serán incluidos, porque ellos mismos se excluyen. Pero otros que son excluidos serán incluidos, porque ellos mismos se incluyeron por la fe. Y ahí estamos usted y yo. No somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob por raza ni por línea genealógica, pero hemos sido incluidos, porque esa es la fe. La fe es incluyente. Número 2, la lección número 2 es la proyección de la fe. Diga conmigo: la proyección de la fe. Mi interés es que quede claro esto. La fe está accesible. Un niño puede tener fe, un anciano puede tener fe. No importa de dónde venga, cuán pecador haya sido. Puedes estar en la cárcel y en la cárcel tener fe. Estar en el hospital y en el hospital tener fe. Puedes haber sido el más pecador y aún la fe es accesible para ti. No te excluyas de la fe. Inclúyete en la fe. Lo segundo es
la proyección de la fe. Sí es cierto que este hombre buscaba un milagro para su criado, pero la lección de la fe no termina allí. La impresión de la fe no termina allí. Más allá del milagro, más allá de la sanidad del criado, Jesús dijo: vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿De qué sirve si sano al criado, pero después no van al reino de los cielos? No, la fe no se queda en el milagro que sucede en la tierra. La fe se proyecta hacia lo que Jesús vino a hacer, a la obra redentora de nuestro Salvador. Sí, el Señor sana, salva, libera, toca, rompe cadenas, suple, hace milagros. Está bien, para eso se necesita fe. Gloria a Dios. Y lo vivimos y lo experimentamos y alabamos a Dios por ello. Pero allí no termina la fe. La fe apunta al día final, cuando nos encontraremos con nuestro padre Abraham, cuando no habrá lágrima, ni llanto, ni dolor, ni clamor, cuando todas las primeras cosas hayan pasado. Al final el criado fue sano, pero la lección que quedó es esta: vendrán muchos y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Nuestra proyección es a la eternidad. La fe nos va a sostener caminando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo hasta que Cristo venga. La fe nos va a dar la gracia para seguir adelante en pruebas, en luchas, en batallas, en circunstancias difíciles, porque la fe se proyecta hacia la eternidad. La fe no solamente mira las cosas terrenales y temporales. La Biblia dice que lo que se ve no hay que esperarlo. Sin embargo, dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros no andamos por vista, sino por fe. Por tanto, óigame esto: la fe no se conforma con lo presente. Gloria a Dios. Tremendo milagro. El criado se estaba muriendo, paralítico, y cuando el Señor da la palabra, en esa misma hora se sana. ¡Qué milagro más grande! Pero Jesús dijo: sí, ese es un gran milagro. Pero la fe no se queda allí. Miren siempre a la eternidad. Miren a lo que está por venir. Miren a lo que Dios tiene reservado. Pongan su enfoque en la patria celestial. Oiga esto: la fe actúa en el ahora mientras mira su destino eterno. Gloria a Dios. Repito esto: la fe actúa en el ahora mientras mira su destino eterno. Mi ahora es que necesito comer. Bueno, la fe me dará la comida, pero no pierdo mi mirada en el destino eterno. La fe actúa en la sanidad. Hoy necesito sanidad. Necesito que Dios toque a mi hermano, mi hermana allá en el hospital. Necesito que toque a mi mamá en cuidados intensivos. Dios lo hará, pero no te quedes allí. La fe actúa en el ahora mientras mira su destino eterno. Por eso, no pongas tu mirada en las cosas que simplemente suceden aquí. Mi esposa habló en su mensaje de algo que ni siquiera podía pensar porque le perturbaba, y tuvo que escribirle una carta a Dios. Bueno, no mire lo temporal nada más, porque un día todo esto pasará. Aún el criado que fue sanado finalmente murió algún día. El mismo centurión algún día murió. La fe se mantiene viendo cosas
que Dios hace ahora, pero no entreteniéndose en eso, sino mirando siempre el destino eterno. La fe nos va a llevar, como dijo el apóstol Pablo, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Nos va a llevar al proyecto y al propósito de Dios. Como habíamos dicho, la fe viene por la palabra. Todo ocurrió después que Jesús terminó de dar sus palabras al pueblo. La fe se enfoca en Jesús. Todo ocurrió porque este centurión oyó hablar de Jesús. Y todo ocurrió porque la fe descansa en los méritos de Jesucristo. No soy digno, pero tú eres digno. Y la fe activa el control remoto de Dios. No entres bajo mi casa, no es necesario. Desde donde tú estás, di la palabra y mi criado sanará. Hoy quiero decirte que la autoridad en la fe es lo que nos va a llevar a la fe que impresiona. He sido breve en estos dos aspectos. La inclusividad de la fe que incluye. Y luego la proyección de la fe que no se queda en el milagro actual, sino en la mirada eterna en nuestro destino. Pero ahora quiero hacer un poco de énfasis en este aspecto, la autoridad de la fe. ¿Cuál es la autoridad de la fe? Es el rol que tiene la autoridad. O sea, ¿qué papel juega la autoridad en la fe? Porque lo demás no va a funcionar si esto no funciona adecuadamente. Por tanto, présteme su atención, por favor, en los próximos minutos. El rol de la autoridad en la fe. Dice la Biblia que los ancianos de Capernaum iban con Jesús a la casa del centurión, pero mientras ellos iban y cuando ya no estaban lejos, otra comisión vino de la casa del centurión. Eran sus amigos y le dijeron a Jesús: dice el centurión, no es necesario que entres en mi casa. No soy digno. ¿Por qué? Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Exousia. Yo también soy hombre bajo autoridad. Este es el quid. Esta es la esencia de esta palabra. Yo soy hombre bajo autoridad. Yo sé lo que es la autoridad. Yo estoy bajo autoridad. ¿Quién es mi autoridad? El imperio romano. El emperador romano. Tengo a un general. Probablemente fuera el general Tito. Pero había un orden que él tenía que respetar. Y como era un hombre militar, entendía el principio de autoridad. Y como soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mi autoridad soldados. Y los soldados obedecen, no porque yo sea malo, no porque yo sea más fuerte que ellos, no porque yo sea más valiente que ellos. Me obedecen por una razón: porque yo tengo autoridad. ¿Y por qué tengo autoridad? Porque estoy bajo autoridad. Y como estoy bajo autoridad, tengo autoridad.
Entonces, yo tengo un soldado. Y si le digo a ese soldado, ve, el soldado tiene que ir. Mañana, tarde, noche, sea difícil, sea fácil, lloviendo, no lloviendo, tiene que ir. Es el principio de autoridad. Tengo otro soldado y le digo, ven, tiene que venir. Está con su mujer, tiene que venir. Quiere ir a ver a su mamá, tiene que venir. Le duele la cabeza, tiene que venir. Pero también tengo trabajadores, tengo criados. Y cuando tengo un trabajo que hacer, si tiene que limpiarme las botas, me las limpia. Si tiene que limpiarme el baño, me lo limpia. Si tiene que secarme los pies, me los seca. Si tiene que prepararme la comida, me la prepara. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad. No puede hacerlo al revés. El criado no puede decirle al centurión, centurión, venga acá. Porque el criado puede ser más grande, puede ser más fuerte, puede ser más fornido, puede ser más joven, pero el criado no tiene autoridad. Este principio muchas veces se obvia en la fe y por eso tenemos las situaciones que tenemos. La fe opera bajo el principio de autoridad. Y la autoridad suprema es Dios. Diga, Dios. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Del modo que el que resiste a lo establecido por Dios se opone. Y dice, el magistrado no lleva en vano la espada, es servidor de Dios, dice, es servidor de Dios para castigar al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y no tendrás que temer, porque es servidor de Dios para tu bien. Entonces, el centurión, en el fondo, no solo tenía una autoridad de César, el emperador, no solo tenía una autoridad de Tito, el general, tenía una autoridad, amén, así, fuerte con los niños, una autoridad de Dios. Porque el emperador, con todo y lo perverso que era una autoridad de Dios. Y la fe opera en este principio. Todo el que resiste a la autoridad resiste a Dios. Entonces no podemos andar por allí ejerciendo fe y orando con esto y echando lo otro y poniendo, si andamos en rebeldía. La autoridad suprema es Dios. Ahora Dios ejerce, oye esto, santo Dios, vive Jehová, yo siento la gloria, aleluya. Dios ejerce su autoridad de dos maneras. De manera directa. Moisés, Dios mismo. Abraham, Sar de Ur, Dios mismo. Saulo, Dios mismo. Pero no siempre lo hace de manera directa. También lo hace de manera delegada. Y esta mañana cuando escuchaba a Noemí y a Ruth, está el ejemplo claro. Dios no le dijo a Ruth que fuera a los campos de Moab. Fue Noemí. Dios no le dijo a Ruth, ve a donde está Booz. Fue Noemí que se convirtió en la autoridad de Ruth. Y como ella obedeció, fue bendecida.
Por eso el centurión decía: yo sé lo que es autoridad. Y así como yo obedezco, tú no necesitas ir donde está mi criado. Esa enfermedad te obedece porque tú estás bajo autoridad de Dios y solamente tienes que decir la palabra y esa enfermedad te escuchará y mi criado sanará. No vengas. Por eso dice la Biblia que Jesús se maravilló de la fe de este hombre, porque hay dos maneras como Dios manifiesta, ejerce la autoridad. De manera directa, Dios podía matar a Faraón y al hijo de Faraón, pero delegó su autoridad en Moisés. Y no, oiga esto, no hubo ranas hasta que Moisés lo proclamó. No se convirtió el agua del río Nilo en sangre hasta que Moisés hizo la obra, porque Dios le había pasado a Moisés la autoridad para hacer las señales en Egipto. Autoridad delegada. Y hay gente en las iglesias, en las congregaciones, no estoy hablando de inconversos, en las congregaciones que no han entendido, no han entendido el principio de la autoridad delegada. La autoridad delegada es Dios mismo a través de una persona. ¿Quién es esa autoridad? Pues la autoridad de Dios. ¿Por qué está este templo vacío? No porque queremos, porque la autoridad de Dios, el gobierno nacional, dijo: no se pueden reunir los domingos. Se acabó. Es la autoridad de Dios. Pero hay gente que no le importa lo que diga papá y mamá y desconocen la autoridad y después vienen a pedir oración que Dios me bendiga. ¿Cómo te va a bendecir si no has usado el principio de Dios? Mire, pastor, cálmese. No me calmo nada, porque la gente es muy rebelde y por eso la fe no actúa. Porque la fe no actúa en rebeldía. El principio de rebeldía es un principio diabólico. El rebelde es el diablo, y el que no anda bajo autoridad anda en rebeldía. Pablo le escribe a los corintios y le dice que toda mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Esas mujeres libertinas por ahí, que el marido, que no sé qué, que yo gano más que él, que venda huevo y pague las deudas, pero sométase a su marido. Misericordia, misericordia. Amén. Pablo dice: los demonios penetran cuando no hay autoridad. Los hijos rebeldes, accidentes, se chocan, se caen, porque no hay protección divina en ellos. Principio de autoridad. Usted no obedece a su pastor, le va a ir mal. Por mucho que ore, le va a ir mal. Usted no obedece a su líder, le va a ir mal, hermano. Esto no es un asunto que uno quiere someterlo. Es que dice Pablo a los romanos: para tu bien. Y está hablando de un magistrado inconverso. Sométete al magistrado, porque no en vano lleva la espada, la lleva para tu bien. Sométete. No te sometes, dice Pablo, te va a ir mal. Romanos 13. Entonces, la autoridad delegada se ejerce por eso mismo, por delegación. Dios me la delegó. ¿Dónde está el artículo? ¿Dónde está el documento? Está en el cielo. Dios le delegó la autoridad a padre y madre, se acabó. Pero se ejerce también por representación. Este hombre tenía una autoridad delegada por el imperio, pero él también representaba al imperio. El solo hecho de la túnica roja. Miren, la historia dice, Plinio, los historiadores dicen que cuando el ejército romano marchaba,
La túnica roja imponía temor. Cuando una delegación del ejército romano entraba en cualquier ciudad, imponía temor nada más la túnica roja. ¿Por qué? Porque no era ese soldadito, era lo que venía detrás si pasaba algo contra él. Cuando alguien se rebelaba, a los judíos le pasó. Bueno, Jerusalén fue destruida por Tito, por el general Tito, porque se rebelaron y la destruyeron. Se acabó el problema en el año 70 después de Cristo. Te vas a rebelar, te va a caer la autoridad. Este hombre sabía lo que era la autoridad. Él sabía que si él tomaba a un prisionero y lo dejaba escapar, él respondía con su vida. Él sabía lo que era. Con la autoridad no se juega. Pero nosotros no queremos someternos a la autoridad. Tú puedes ser el mejor jugador del mundo, pero si el árbitro te saca tarjeta roja, tú no puedes decir yo me quedo aquí. Pues, quédate. El árbitro puede ser más viejo, más calvo y no jugar nada, pero es el árbitro. Tarjeta roja, te vas. Autoridad. Todo en la vida ha sido diseñado trabajar bajo autoridad. Así que este centurión conocía bien los principios de autoridad y cuando quiso demostrar fe, apeló a lo que él sabía, a los principios de autoridad. Aleluya. Alguien me dice aleluya. Estoy contento, pastor, estoy aprendiendo. Aleluya, esta es la autoridad en la fe. Ahora, la autoridad delegada, pues, se ejerce por delegación y por representación. El gran legado del Imperio Romano es el imperio de la ley. Ese es el legado más grande que Roma le dio a la cultura occidental. El imperio de la ley. No se podía violar la ley, ni siquiera los cónsules. El imperio de la ley. Y algo que hace la autoridad es regular. En la casa, las leyes de la casa, si no la pone papá y mamá, no hay autoridad. Si cada uno se levanta a la hora que le da la gana y se acuesta a la hora que le da la gana y deja la cama como le da la gana y come a la hora que le da la gana, no hay autoridad. Ninguna institución puede marchar si no hay autoridad. La iglesia tiene que tener autoridad para que pueda marchar en orden y tener éxito en lo que emprende. Aleluya. Dígame un amén. Aleluya. Los romanos tenían una premisa que existe hasta hoy, se repite: dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley y hay que cumplirla. Y si la ley dice que había que ejecutarlo, hay que ejecutarlo. Y si dice que era crucifixión, es duro, pero hay que hacerlo. Eso es autoridad. Mire, los países que mejor han manejado la pandemia son aquellos donde hay autoridad y la gente sabe que hay autoridad y que el que viola la autoridad va a tener consecuencias. La palabra autoridad de nuestra Biblia viene del griego exousia. Este hombre dijo: yo soy hombre bajo exousia. ¿Qué es exousia? Potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda exousia. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Exousia. Autoridad, exousia, significa conforme a la ley. Lo que estoy haciendo no es arbitrario, no es porque a mí me dio la gana, es porque así se ha establecido. Exousia significa legítimo, que tiene respaldo. Exousia significa válido por sí mismo. Si yo te digo ven, tú no tienes que preguntarme por qué te estoy diciendo ven.
Si yo te digo vaya, no tienes que preguntarme por qué te estoy diciendo vaya. Sencillamente se hace porque Él tiene la autoridad ya en sí mismo. No tiene que estar dando explicaciones. Ay, papá. Pero gracias a Dios que el templo no tiene gente hoy. Pero un ujier que le diga a un hermanito que no se puede sentar aquí. ¿Y por qué? Exousia es gobierno. Donde hay autoridad, hay gobierno. Tengo que terminar. Exousia es la capacidad de decidir en juicio. Hay que corregir, hay que sancionar, hay que decidir quién tiene la razón. Eso es exousia. Capacidad para decidir en juicio. ¿Quién tiene la razón o a quién se le sanciona? ¿Quién es culpable y qué pena se le impone? Eso no lo podía hacer el soldadito. No lo podía hacer tenía que ser alguien que tuviera autoridad. Y también exousia es regir y regular, o sea, establecer normas. Ahora, permítame decirle esto. Viendo una vez más al centurión, la autoridad delegada está ligada a estas tres cosas. Está ligada a gobierno. ¿Quién te delegó esa autoridad? ¿Por qué tú tienes autoridad? Me la delegó mi gobierno. Está ligada a gobierno. Dios es un Dios de gobierno. Todo lo gobierna. La Biblia lo llama rey, rey de reyes y señor de señores. La palabra gobierno es la palabra kubernaim en griego. Y significa que el fin básico de la autoridad es gobernar. Dice la Biblia que el que gobierna sus asuntos con juicios, su trono es firme. Dice que los que gobiernan bien su casa serán tenidos en doble honra. Y tenemos que gobernar el tiempo, nuestras propias emociones, nuestra propia vida, etcétera. Gobierno significa pilotear, o sea, hacer piloto de una embarcación, gobernar una embarcación, dirigir una embarcación. Santiago 3:4 dice que una nave, una embarcación es gobernada por un pequeño timón, por donde el que las gobierna las dirige como quiere. Ese es el gobierno. Un timón, una dirección, un poder para dirigir. Gobierno es establecer reglas, disponer. Así que la autoridad está ligada con gobierno. Si hay autoridad, tiene que haber gobierno. Número 2, la autoridad está ligada con poder. Si hay gobierno, si hay autoridad, tiene que haber poder. Si no hay poder, no hay autoridad. Por eso es que Él dice: no es necesario que vengas a mi casa, porque tú tienes el poder. Y tienes tal poder que desde aquí tú dices: enfermedad, vete, y la enfermedad se irá. Poder. La palabra poder de nuestra Biblia es la palabra dunamis, de donde luego viene la palabra dinamita. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dunamis significa potencia.
potencia o fuerza. Dunamis es la capacidad o habilidad inherente. Ahora, este hombre no llegó a ser centurión porque él nació bonito, porque si hubiera así, ni a soldado llega. Pero él tenía ciertas habilidades, cierto entrenamiento, cierta formación. Se enfrentó a gladiadores, se enfrentó en las Galias a los invasores que venían de lo que hoy es Francia. Se enfrentó en las guerras. Entonces él tenía ciertas habilidades inherentes. Toda persona con poder tiene capacidades que ya están en su persona. Un esposo, por el solo hecho de ser esposo, ya tiene poder. Así sea flaquito como José Luis, que tiene una mujer más grande que él, misericordia, pero tiene poder, porque inherente a su condición de esposo ya está el poder. ¿Alguien me escuchó? Y usted puede ser un presidente anciano, viejo y enfermo, pero mientras sea presidente tendrá poder, porque es inherente a su condición. Pastor, eso está como... Voy a seguir. Poder significa capacidad, también es soberanía. Él era soberano sobre la vida de estos otros, pero el emperador era soberano sobre su vida. Soberanía. Poder, dunamis, es la capacidad para cumplir una misión. Era el jefe de la guarnición romana en Capernaum. Él tenía la capacidad para hacer que se cumpliera todo el orden, se pagaran todos los impuestos, se cumpliera todo lo que el imperio romano quería en la ciudad. También es la capacidad para cumplir una función. Poder. La otra palabra para poder es la palabra kratos. Democracia, demo, pueblo, kratos, poder. Kratos es el poder manifestado, es el poder aplicado, es el poder concedido. Eso es kratos. Y ahora, Jesús, tú tienes poder, manifiéstalo. No vengas a mi casa, manifiéstalo. Di la palabra, solo. Eso es kratos, poder para manifestarse, poder para actuar. Ahora, les dije, la autoridad está ligada a gobierno. 2, poder. Número 3, responsabilidad. Hay algo que este hombre tiene, pero él tiene que ser responsable. Él no puede andar por la calle borracho, porque él no puede denigrar al imperio romano. Él no puede meterse en los antros y levantar la mesa y robarse lo que está allí. Eso era una afrenta al imperio romano. Él perdía su condición, porque el imperio le da, oye esto, el imperio le da a él ciertas facultades y ciertos privilegios porque él es autoridad. Pero una vez que él deja de ser autoridad, él pierde esos privilegios. ¿Me estoy entendiendo? Yo soy autoridad. Yo soy teniente coronel en el cuerpo de bomberos. Pero si yo dejo de ser esto, yo pierdo el privilegio de usar este uniforme. Por aquí tengo una ilustración que voy a tratar de explicarla. A ver si Josué y me abren un espacio aquí. Porque esto es la bendición de andar en autoridad. Este es el ministro de gobierno. Porque él es autoridad, el Estado le da un automóvil. ¿De quién es el automóvil?
del Estado. Pero él lo usa porque es autoridad. Con ese automóvil él puede ir al trabajo, regresar del trabajo, pero también puede ir al supermercado y hacerlo para su familia. ¿Qué tiene él para mover el automóvil? La llave. Eso es fe. Eso es fe. El automóvil no es de él, es del Estado. El día que él deja ser ministro, tiene que entregar el automóvil. Así que Josué encienda su automóvil. Eso es. Ahí se fue. Santo. Ey, me va a atropellar esa cosa, hermano. Santo Dios. Autoridad es responsabilidad. Él no puede meter mujeres extrañas en ese carro. Misericordia. Ese automóvil no puede usarse para transportar droga. Eso se llama responsabilidad. Centurión. Responsabilidad es comprometerse a actuar de forma correcta. Póngame eso a la gente que está viendo por televisión. Responsabilidad es comprometerse a actuar de forma correcta. Si yo quiero fe y yo quiero autoridad, yo también debo comprometerme a ser responsable. Voy a manejar ese carro con responsabilidad. No lo voy a meter por los charcos, etcétera, etcétera, etcétera. Es del Estado. Hay gente que está bajo autoridad, pero son muy irresponsables. Tenemos que crear una cultura de responsabilidad y de cumplimiento. Responsabilidad es ser diligente en el cumplimiento de las obligaciones. El centurión era centurión porque precisamente tenía que ser responsable, diligente. Responsabilidad es cuidado y esmero al llevar a cabo algo, al desempeñar una función, cumplir un trabajo, un encargo, etcétera. Cuidado y esmero. Responsabilidad es previsión al tomar decisiones. O sea, mirar anticipadamente las consecuencias. Ahora, terminaré con esto. Actuar bajo autoridad delegada te produce, te brinda, te da esto, te da derecho. Tienes el derecho de manejar ese automóvil. Tienes el derecho de un presupuesto. Tienes el derecho de personal. Tienes el derecho de subalternos, porque estás bajo autoridad delegada. Actuar bajo la autoridad de Dios te da derechos. Y uno de los derechos es: en mi nombre echaréis fuera demonios, hablaréis nuevas lenguas, tomarás en las manos serpientes, si bebieres cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Porque no es mío, el carro no es mío, la habilidad de echar fuera demonios no es mía, yo la administro, es de Dios. Pero tengo ese derecho. Y hoy, padre y madre de familia, tenemos derecho de creer en un milagro para nuestros hijos. Tenemos derecho de creer en la sanidad. Tenemos derecho de creer en la respuesta divina. Tenemos derecho de creer que mi Dios me suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque actúo en base a la autoridad que Dios me ha dado. ¿Qué más me produce actuar bajo la autoridad de Dios? Me produce poder. Bueno, ya lo he dicho que es poder. Me da protección. El que toca a este centurión, toca el poder del imperio romano.
Vea usted qué sucede cuando un soldado norteamericano es atacado en cualquier lugar del mundo. Le cae el resto del imperio, del ejército más poderoso del mundo. O si no, pregúntele al general de Irán, Soleimani. La fe también te da confianza. O sea, actuar bajo autoridad te da confianza. Di la palabra, tengo confianza. Y te da confianza a ti, te da una seguridad interior. No andas con temor. Y finalmente, todo esto se resume en fe. Actuar bajo el principio de autoridad se resume en fe. Ahora, la fe está en contra de la rebeldía, de la anarquía, de la independencia y del desorden. Dios es un Dios de orden. Donde existe rebeldía, anarquía, independencia, desorden, allí no hay fe. Porque la fe también reconoce algo: el rango y la jerarquía. Aquí está el centurión, aquí están los soldados, aquí está el criado. Aquí hay rango que ellos reconocen y que él reconoce. Y aquí hay jerarquía. Para llegar allá, debo pasar primero por acá. Mis amados, para mí es tan importante lo que estamos aprendiendo, porque es lo que nos va a sostener en una prolongada batalla donde cada día necesitaremos fe. Esto indica que tendríamos que corregir algunos conceptos, como también algunas actitudes. Pero actuando en fe, yo tengo garantía del respaldo divino. Estando sometido y actuando en autoridad, tengo garantía de la protección de Dios. Que los derechos que me han sido concedidos van a ser aplicados. Tengo garantía de que mi confianza está firme y segura en el Señor. Siguiendo el mensaje de mi esposa, Ruth fue y dijo: halle gracia. Pero ella tenía confianza, porque estaba actuando bajo la autoridad delegada que Dios había delegado en su suegra, que ella adoptó ahora como madre. Hoy, deliberadamente, pues, quise venir así, porque fue la mejor ilustración que encontré. Soy hombre bajo autoridad. Cuando nos citan, tengo que ir. Si hay que marchar, tengo que marchar. Soy hombre bajo autoridad. Pero también tengo hombres bajo mi autoridad. Capitán García, Capitán Ortiz, bajo autoridad. Ellos pueden actuar seguros. Obedecen porque están bajo autoridad. Pero también saben que hay protección, que hay derechos que les serán reconocidos. También saben que tienen la confianza absoluta
de utilizar lo que la institución les brinda. Saben que están protegidos y eso les sostiene para ejercer fe. Por tanto, di la palabra y mi criado sanará. Así opera el mundo espiritual. Así lo entendió el centurión. Por tanto dijo: aunque no soy digno de que entres bajo mi techo, sencillamente di la palabra. ¿Cómo terminó toda esta historia? Dice: y el criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando los amigos del centurión y los líderes judíos llegaron a la casa del centurión, el criado estaba sano. Hoy algo ocurrirá en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus finanzas, en tu entorno. Sencillamente coloca tu vida bajo autoridad y reclama los derechos que te corresponden. Porque con la autoridad de Dios somos investidos de autoridad para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar la cabeza del diablo, incluso para derrotar intentos de muerte que nos quieran envenenar, y para poner la mano sobre los enfermos y sanarán. Si hay un enfermo en tu casa, hoy aplica la autoridad delegada. Vamos a ver milagros y maravillas y respuestas de Dios, porque la fe en acción ahora provoca un mover extraordinario. Los cielos están abiertos. Los demonios tiemblan en este momento. Levanta tus manos y sencillamente di: Señor, me apropio de esta palabra y te creo. Creo plenamente en lo que me da tu palabra. Yo soy tu hijo. Tú eres mi padre y tengo autoridad. Aleluya.